Una de las cosas que solemos pensar cuando comenzamos a montar un negocio es si necesitamos montar una empresa desde el principio o nos quedamos como autónomos durante un tiempo. ¿Cuándo nos interesa montar la empresa? ¿Qué tipo de empresa nos interesa montar? Pues hoy vamos a hablar de esto y no sé si te quedará todo más claro o terminará más confuso, pero hoy vamos a hablar sobre empresas en el sector de arquitectura. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Desde la antigüedad se ha utilizado el término empresa para referirse al esfuerzo para conseguir un objetivo o una meta. La palabra empresa tiene su origen en el latín imprehendere, que significa emprender o asumir, y ya aparecía en la Eneida, la famosa obra de Virgilio, haciendo referencia a conseguir una hazaña. En la Edad Media existía como un concepto temporal acerca de un conflicto bélico con un objetivo que cumplir. Ella por el siglo XVIII cuando coge el matiz comercial, para referirse a la organización necesaria para el mundo de los negocios, pero es en el siglo XX cuando vuelve a cambiar a otro salto semántico y define una tipología jurídica de una organización. Es decir, hemos pasado de la antigüedad de un concepto de la empresa como un equivalente a un proyecto a pasar al concepto de estructura organizativa comercial y terminar añadiendo un concepto jurídico que condiciona distintas ventajas respecto a diferentes tipologías de empresas. En este capítulo nos vamos a centrar en este último concepto y no vamos a hablar sobre la organización de la empresa, ni la estructura que tiene que tener, ni cómo definir sus objetivos, ni su misión, ni nada parecido de eso. Hoy nos vamos a centrar en los distintos aspectos jurídicos, económicos y fiscales que nos aportan los distintos tipos de empresas para un estudio de arquitectura e ingeniería. Todo desde un punto de vista para iniciados y sin entrar en terminologías raras, con idea de que todo el mundo lo entienda y lo pueda aplicar en su empresa. Por tanto, en este ámbito, pues vamos a definir que es una empresa en el siglo XXI. Y una empresa en el siglo XXI es una persona jurídica. Es decir, a diferencia de las personas físicas que existen, una persona jurídica es una entidad intangible, una entidad imaginaria, pero que funciona legalmente como si fuera una persona normal y que tiene derechos, obligaciones y responsabilidades parecidas a las de las personas físicas y, lo más importante, que puede tener propiedades a su nombre. Esta empresa siempre tiene que estar respaldada por al menos una persona física, que tendrá unas responsabilidades últimas sobre las actividades a las que se dedique la empresa. Esta persona es la que se denomina administrador. Y este administrador puede trabajar en la empresa o no, puede ser socio o no. Es simplemente el que se comerá el marrón cuando la empresa vaya mal, será el que se haga responsable. Es como el tutor del niño, no tiene por qué ser el padre natural ni el legal. Bueno, entonces, si yo que trabajo solo, ¿por qué necesito montar una empresa si al final voy a tener que dar la cara igualmente porque voy a ser el administrador? Pues generalmente es porque hay una serie de ventajas legales, fiscalidad, responsabilidades limitadas, etcétera, y que te van a hacer dudar entre dar o no dar el salto. Pero no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ver qué tipo de empresa hay y qué ventajas tienen unas y otras y después vamos a ver por qué y cuándo tenemos que montar una empresa. Hay muchos tipos de empresas. Además, la legislación cambia según los distintos países. Pero en este capítulo pues nos vamos a centrar en las empresas en España. Pero creo que en general los conceptos que voy a comentar van a servir para elegir empresas en otros países, puesto que seguramente sean muy parecidas con otros nombres, pero muy parecidos en el concepto. En general existen dos tipos de empresas. Están lo que yo llamo las empresas de verdad
Es decir, son sociedades mercantiles y capitalistas que se montan para ganar dinero y pagar los menos impuestos posibles. Y después están las empresas instrumentales, que son empresas o bien que se montan porque no quieren montar una empresa capitalista, pero quieres tener las ventajas fiscales de tener una empresa y no tener que pringar como autónomo y respondiendo ante esos mismos problemas. Y estas empresas pues derivan de las empresas principales que he comentado en el primer punto. Entre estas empresas principales tenemos dos tipos. Por un lado tenemos las sociedades limitadas, que es una simplificación de la expresión sociedad de responsabilidad limitada, porque tienen limitada la responsabilidad al capital aportado. Para montar esta sociedad hay que poner un capital con un mínimo de 3.000 euros aquí en España, ya sea en metálico o en carne, que se queda guardado en una caja y para siempre. Y este capital que se va a disponer es el límite que se puede aportar en la empresa en caso de tener que responder frente a terceros. Es decir, en vez de responder con el capital tuyo como autónomo, pues responde con el capital que tiene la empresa. Hablando en plata, que si monta una SL con 3.000 pavos y con tu actividad entras en pérdida y le debes a un proveedor 10.000, si cierras la empresa, el acreedor solo te puede reclamar los 3.000 pavos que tiene de capital la empresa y va a perder los 7.000. Me van a matar los gestores, si alguno oye esto, porque no es así literalmente, es más o menos así para que te haga una idea rápida. Además, en caso de que exista fraude fiscal, el administrador responde con sus bienes personales, con lo cual tampoco te libra si hace fraude. Estas sociedades las pueden montar uno o varios socios que pueden trabajar o no en la sociedad, es decir, que puede ser un solo socio capitalista y que ponga los 3.000 pavos y después pues sean otros los socios que aportan trabajo y esta sociedad tiene que tener un administrador que también podrá ser uno de los socios o no, le podemos endosar marrón a otro, pero vamos, normalmente pues será un autónomo que trabaja en la empresa y que será a su vez el administrador de la empresa. Este tipo de sociedades tiene muchos subtipos, pues está sociedad limitada unipersonal cuando es solo de una persona, está la sociedad limitada de nueva empresa que lo que hace es que facilita el proceso de creación, está la sociedad limitada de formación sucesiva que viene a buscar alternativas para no tener que poner los 3.000 pavos del tirón. Las sociedades limitadas son las más comunes que se suelen montar cuando se monta una empresa. Otro tipo de sociedad que tenemos serían las sociedades anónimas. Estas sociedades también se pone un capital, que en este caso tiene que ser un mínimo de 60.000 euros, y este capital se divide en pequeñas acciones, las que determine la constitución de la sociedad, y que son como trocitos de ese dinero. Y ahora ese dinero se reparte entre muchos propietarios. Entonces los dueños de la sociedad nombran un consejo de administración, que son por los que asumen las directrices de la empresa. También entre estas sociedades pues tienen distintos tipos, sociedad anónima cotizada, sociedad anónima deportiva, etc. Al final son sociedades que normalmente son usadas por grandes empresas o sociedades limitadas que han generado mucho capital y necesitan pues salir a bolsa o necesitan cotizar sus acciones, entonces pues se estructuran en esta tipología. Así que estas dos son las que yo decía que son las dos principales tipos de sociedades que hay en el mercado. Pero tenemos algunos otros tipos de sociedades, pero tienen algunos matices con respecto a estas dos principales. Por ejemplo, están las sociedades civiles. Es una empresa que, a diferencia de la sociedad limitada, es una sociedad que es flexible y en la que los socios definen libremente los términos y condiciones de la relación. Frente a las sociedades anteriores, que pueden ser unipersonales o no, estas tienen que ser sí o sí un mínimo de 2 socios. Y se van a repartir la responsabilidad y los gastos de la empresa en los porcentajes que se acuerde en la Constitución. Y en cuanto a la fiscalidad, pues no se considera una persona jurídica. Por lo tanto, todos los ingresos y gastos van a repercutir directamente en los socios. Y a nivel fiscal vas a tener que hacer la declaración del IRPF directamente. No tiene un impuesto de sociedades como tienen las otras empresas. Es una sociedad que se usa mucho normalmente para compartir gastos de varios autónomos en un mismo local y una misma actividad. Otro tipo de empresas son las sociedades laborales, que son sociedades que tienen como objetivo promover la participación de los empleados en la toma de decisiones y en los beneficios generados por la empresa. Se basan en principios de cooperación, solidaridad y democratización interna. Es decir, lo que buscan es que no existan socios capitalistas que impongan sus condiciones porque han puesto un dinero inicial de constitución de la empresa y esas decisiones sean tomadas desde los trabajadores que están en la empresa. Esto no significa que en las sociedades limitadas los socios no estén trabajando en la empresa también, pero no es obligatorio. Aquí en cambio sí es obligatorio. El 51% de los socios tienen que ser trabajadores y además también tienen otra condición. En las sociedades limitadas
toma de decisiones de los socios va en función del número de acciones o del número de capital que haya puesto el porcentaje. En cambio, en estas sociedades, cada trabajador tiene un voto, independientemente de su participación en el capital social. En cambio, lo que sí se reparte de forma proporcional son los beneficios en caso de tenerlo. Bueno, además de esta, pues existen otro montón de tipos de sociedades, como las sociedades cooperativas, sociedades patrimoniales, etcétera. Pero en este capítulo no me voy a detallar en ese tipo de sociedades porque normalmente no son sociedades que monten los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Hasta ahora, todo lo que hemos visto pues son 4 tipos genéricos de sociedades con distintas características cada una y elegiremos un tipo u otro según nos interese, pero hay una problemática añadida a las empresas que se quieran dedicar a ofrecer servicios profesionales. Para no ponérnoslo fácil, el 15 de marzo de 2007 salió la Ley 2017 sobre sociedades profesionales que establecía un régimen especial a estas sociedades mercantiles que se dedicaban a la realización de una determinada profesión. Y aquí pues estaban metidos todos los médicos, abogados, técnicos, etc. La cuestión es que sacaron esta ley que tiene de particular, entre otras cosas, que solo se puede formar cuando existe una mayoría de socios profesionales, es decir, socios que se dediquen a una actividad profesional. Otra característica es que la sociedad tendrá que estar colegiada en el colegio correspondiente y tendrá que tener un seguro de responsabilidad civil correspondiente a la actividad que ejerza. Y por último, que solo se podrá dedicar a las actividades profesionales. Y esta es la parte más crítica. Porque si tú quieres montar con tus compañeros arquitectos, por ejemplo, una sociedad limitada profesional, pues esta solo podrá tener la actividad económica de arquitectura, es decir, hacer proyectos, direcciones de obra, etc. Pero no podrás cobrar comisiones de intermediación en la compraventa de un inmueble, porque esta actividad no es propia de la arquitectura y tiene otro epígrafe en el IAE y no lo puedes incluir en tu sociedad, lo que te obliga a crear otra sociedad no profesional para este mismo encargo que se supone que has hecho en la misma organización y con la misma gente. De igual forma, ninguna sociedad que se dedique a cualquier actividad puede añadir en sus epígrafes los propios de las actividades profesionales. El lío también se monta cuando la sociedad es multidisciplinar. Por ejemplo, una empresa que está formada por un arquitecto técnico y un abogado, y se quieren dar de alta en los 3 epígrafes. Pues tienes que dar de alta a la sociedad en los 3 colegios y tener seguros de responsabilidad civil de cada una de esas actividades, lo que seguro que te va a dar problemas en los distintos colegios y quebraderos de cabeza en la constitución de la misma. Bueno, después de todo esto que os he contado, no sé si seguís con ánimo para montar una sociedad. Así que será bueno recordaros por qué y cuándo tenéis que hacerlo. No voy a entrar en temas de imagen de marca ni cosas de esas porque puedes tener una independientemente de tener constituida una sociedad y después pues facturar como autónomo. Por lo tanto voy a centrarme en 3 ventajas concretas de tener una sociedad. Las ventajas de contabilidad, unas ventajas fiscales y unas ventajas en cuanto a protección de tu patrimonio. Si una actividad está desarrollada por varios compañeros, los gastos e ingresos hay que repartirlos entre todos y hacer facturas para compensar y equilibrar las cuentas. Y esto pues no le gusta mucho a los inspectores. Por ejemplo, nos pasará con el alquiler del local. Se supone que el propietario del local nos debería hacer un contrato en el que aparezcan todos los miembros de la organización y hacer después facturas correspondientes proporcionales a cada uno, al porcentaje que tenga cada uno en la actividad. Pero esto seguramente es muy complicado y el propietario pues hará una sola factura y un solo contrato a uno de los miembros. Y después los distintos compañeros pues tendréis que hacer distintas facturas para compensar los gastos, para que no se los desgrave todo uno. Uno tendrá la factura de la luz y la factura de internet, otro comprará temas de papelería y al final pues tendréis que hacer una serie de cuentas para compensar. Igual pasa con el tema de los ingresos. Al cliente le entregaremos una sola factura por el servicio que le hemos hecho y después tendremos que hacer entre nosotros facturas de reparto de ese dinero y además compensando con los gastos y tal. En cambio, si tenemos una sociedad, pues todos estos gastos e ingresos pues van a ir a nombre de la misma sociedad y la contabilidad pues va a ser más sencilla de gestionar porque pues todo el ingreso y gasto se compensa y después ya cada uno de los socios tendrá un sueldo correspondiente al tipo de trabajo y así queda todo ordenado. Esta sería una ventaja contable por el cual tener una sociedad.
La segunda ventaja que te voy a contar es la ventaja fiscal, que además es determinante, yo creo, para uno de los momentos en el que debes de montar una sociedad. En España, pues se tributa con el impuesto sobre la renta de las personas físicas con un porcentaje progresivo que va desde el 19% hasta el 47,5%. Entonces una persona física, pues tiene que calcular su base imponible, pues sumando tus ingresos y descontando los gastos de cosas que puedas desgravarte, como los hijos o las ayudas fiscales que tengas por autonomía, etcétera. Y a esa base que te queda, pues le aplicas estos impuestos. Pero no es una aplicación directa, es decir, tú no coges el tramo directo al que te toca, sino que todo el mundo paga por los primeros 12.450 el 19%, hasta los siguientes 20.000 un 24%. Y así vas aumentando los tramos según lo que tú tengas en la base imponible y pagas el porcentaje correspondiente. Al final, puede que la base que declaras pues no pagas el tipo máximo. Si tu base imponible son 30.000 euros, tú vas a pagar aproximadamente un 23% de esos 23.000 euros, en realidad. Estas cuentas, si las vas haciendo, pues llega un momento en el que a partir de los 45.000 euros de base imponible, pues ya estás en la zona en la que pagas un 25% real sobre el IRPF. Y este número es clave porque es el que paga como máximo una empresa sobre su beneficio. Es decir, una empresa paga sobre el beneficio siempre el 25%. Salvo algunas excepciones. De manera que si gana poco, paga el 25%, y si gana mucho, también paga el 25%. Por lo tanto, a nivel contable te interesa mantenerte como autónomo hasta que tu base imponible llegue a esos 45.000 euros, entonces pues te interesa darte de alta como sociedad porque vas a pagar menos impuestos que si hubieras facturado como autónomo. Y siendo ambas situaciones legales, pues vas a contar con más liquidez que puedes usar para reinvertir en tu negocio. Así que es una ventaja importante a la hora de determinar dónde estaría el salto para tener una empresa. Y la tercera ventaja sería la ventaja de protección. Como autónomo respondes con tu capital frente a impagos o problemas que tengas en la empresa. En cambio, la empresa puede limitar ese pago al límite de capital con el que la creaste. Al final, lo que vengo a decirte es que si tú montas tu sociedad, pues protege tu patrimonio, por ejemplo tu vivienda, frente a problemas financieros que tengas en la empresa y que tengas que cerrar un día, pues en el cierre tendrás que pagar y liquidar a tus acreedores en base a el capital que tenga la empresa y no podrán meter mano a tu patrimonio personal. El problema que tienes es que si tu capital social es muy pequeño y te quedas en los 3.000 euros, pues cuando vayas al banco a pedir un préstamo, pues es muy probable que el banco te pida un aval personal, por lo que si lo admites, pues entonces ya estás pillado por todos lados y ya realmente no tiene sentido que tengas una sociedad limitada, porque pierdes toda la protección que te aporta esa limitación de responsabilidad que tiene la empresa. Por lo que te recomiendo que siempre que puedas, en el momento que tengas beneficio y te sobre dinero, pues puedes reinvertir en incrementar el capital social de esa empresa para garantizar la solvencia económica y técnica a terceros y así puedes conseguir algún tipo de beneficio a la hora de conseguir un préstamo. Bueno, igual que parece que te he contado un camino de rosas en el que tú vas a tener un montón de ventajas a la hora de montar tu sociedad, también tiene asociado una serie de inconvenientes entre los que, por ejemplo, está que constituir una sociedad pues tiene unos costes de notaría y de registro que tiene que sufragar y tarda un tiempo en constituirse, no es una cosa inmediata, excepto algunas empresas que tienen un sistema súper rápido para crearse la empresa, pero tienen otra serie de limitaciones. Por ejemplo, no se puede usar para hacer una sociedad profesional, pues normalmente pues tienes que planificarlo con tiempo porque no se hace una sociedad de la noche a la mañana. Otra desventaja que tienes es que vas a tener muchos más costes entre la gestión, estar colegiada, el seguro, etcétera. Es decir, que frente a igualdad de situación en la empresa y ser autónomo, pues la empresa siempre va a tener más costes que ser autónomo, porque los gastos autónomos los vas a tener o te van a aumentar si eres el administrador. Y por último, puedes comentar que vas a tener que llevar una contabilidad empresarial siguiendo el plan contable de España o en el país que sea, que no es igual que la de autónomo. Es decir, que no es una contabilidad de ingresos, gastos y tal, sino que es una contabilidad mucho más compleja que va a tener que llevarle un profesional, por lo que vas a tener que contratar a un gestor que te lleve toda esa contabilidad. Para terminar, no quiero que el capítulo se quede anclado en el concepto instrumental de que las empresas sirven para evitar pagar impuestos
y quiero hacer constar que el mundo empresarial tiene un desarrollo mucho más rico e interesante relacionado con la estructura organizativa, con el funcionamiento y el servicio que ofrece la sociedad. Pero en este capítulo quería centrarme en aclarar algunas dudas económicas sobre cuándo es necesario y conviene montar una empresa o no, ya que la parte organizativa puede estar presente, se tenga o no se tenga estructura jurídica empresarial, y que además vamos a desarrollar en otros capítulos y hablaremos sobre cómo enfocar el trabajo y la gestión en una organización funcional de un estudio de arquitectura e ingeniería. Y con esto pues llegamos al final del capítulo. Espero que te haya gustado y aportado alguna cosa que no sabías y te invito a enviarme dudas y consultas. Por último, quiero recordarte que además del podcast tengo una newsletter semanal donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa probar, suscríbete a la web de arquitecturaeficiente.es/suscripción y con esto podrás acceder también al canal de Discord, donde estamos un grupo de profesionales y hablamos sobre temas de empresas en el sector de la arquitectura. Si te ha gustado, no olvides seguirme y recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Arquitectura eficiente va a desaparecer. No voy a cerrar el chiringuito. Simplemente es que voy a hacer un rebranding. Es probable que escuches este capítulo y ya haya cambiado la página de referencia de arquitecturaeficiente.es por la de buscandoelproyectoperfecto.com, porque mi idea es unificar ambas marcas en esta última. Una vez lo tenga todo unificado y funcionando, voy a seguir con el desarrollo de cursos y otras actividades y sorpresas que tengo preparadas, pero que no he querido desarrollar hasta no tener este nuevo rebranding cambiado. Así que estate tranquilo si notas algunos cambios, que yo te seguiré dando la murga por ahí. Y todo esto no quita que si no te has apuntado, te vayas a la pestaña de suscripción de la página que sea y te suscribas a la newsletter.